Quiero invitarles antes de siquiera dar el curso, el plan de curso, quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en el capítulo 5 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Es uno de los textos muy conocidos. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A ese texto vamos a regresar apenas terminemos la sinopsis de la asignatura y demás, pero solo quiero hacer una breve reflexión sobre el primero de los versículos que leímos, y es sobre la idea que tenemos de reconciliación, de expiación. Muchas veces es una idea bastante extraña. Muchos creen que lo que hace, lo que hace Dios es algo así como reconciliarse con el diablo para tratar de ganar las almas, de tomar las almas para él, y eso no es así, no es así. El hombre perdido no es enemigo del diablo, es enemigo de Dios. El hombre perdido realmente es un amigo del diablo, y es lo que el hombre perdido no sabe. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo el panorama de la soteriología de la salvación, es cuando descubrimos esto que ya la mayoría de ustedes saben, que Dios nos reconcilia consigo mismo en Cristo. Y es una de las verdades más maravillosas, porque de Dios nadie podría escapar a menos de que Dios provea la salvación, la solución. Entonces quiero que eso quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ahora sí vamos a hablar un poco sobre nuestro plan de curso, vamos a mirar objetivos, pero iniciemos sobre la sinopsis de la asignatura. El estudio de la soteriología se constituye en la parte más importante de la teología bíblica y sistemática, y no es exagerado que muchos teólogos le llamen la alta teología, por las implicaciones que tiene para la vida de todo creyente. Y además el propósito glorioso de Dios al redimir al hombre se ve claramente expresado en ella. Y de hecho nosotros conocemos a Dios gracias a esta relación de criatura salvada, Dios salvador, que es mucho más profunda que esa relación que hay entre criatura y creador. Sí, hay una relación profunda criatura-creador, pero esta es una dimensión distinta de relación con Dios cuando hablamos de Salvador y salvados, por todo lo que representa, por la obra de Cristo. Esto nos permite ver la gloria de Dios. Para nosotros, la visión magnífica y abrumadora del Dios de las Escrituras no estaría completa si no consideramos el hecho de que Él entra en contacto con los hombres, pero no solo para darse a conocer, sino para salvar a su pueblo en Jesucristo su Hijo. Y esto es realmente maravilloso. Conocer a Dios, pero conocer a Dios ¿para qué? ¿O cuál es el propósito de conocer a Dios? ¿Por qué Dios se da a conocer? Por eso es que la búsqueda del hombre es infructuosa cuando trata de acercarse a Dios, porque los propósitos del hombre son propósitos equivocados en esta búsqueda del Señor. ¿Cuáles son los propósitos del hombre para buscar a Dios? Ya lo hemos visto una y mil veces en las iglesias de superfe.
¿cierto? Encontrar algún beneficio material en Dios o alguna situación que se sale de las manos del hombre, la sanidad del cuerpo, la destrucción familiar, las adicciones, tantas cosas que son la forma errada por las cuales se busca a Dios. Pero la verdadera salvación, Dios en busca del hombre, se caracteriza sobre todo por esa maravilla que es Dios se da a conocer al hombre para salvación, para vida eterna. Y eso es realmente maravilloso. Dios es el creador de todas las cosas, dice la Escritura, visibles e invisibles. El universo infinito es un testimonio de su grandeza y sus criaturas deben vivir para su alabanza. No obstante, el Todopoderoso no necesita de los seres creados para existir, pues Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Creo que una de las grandes diferencias cuando entendemos la redención de Dios, y yo creo que soy un poco atrevido a decir cuando entendemos la redención de Dios, siendo que apenas balbuceamos la redención de Dios, porque obviamente la limitante del pecado, la limitante intelectual, no permiten que nosotros nos acerquemos con toda pureza al Señor y comprender en sí lo que connota la salvación. Pero otra de las cosas que nosotros requerimos entender es que Dios no necesitaba salvarnos, ¿cierto? Dios no dejaba de ser bueno, justo, santo, bondadoso y todopoderoso si dejaba al hombre perecer en sus delitos y pecados, condenado eternamente por el terrible pecado que cometimos en Adán contra él. Dios seguía manteniendo todo lo que Él es como Dios bueno. No obstante, Dios muestra aún la superabundancia de su gracia y su bondad al nosotros observar que nos salvó y a un precio mucho más alto que el que podríamos sumar todos los hombres de toda la historia de la humanidad en de todas las razas, de todas las lenguas. Toda la humanidad sumada, toda, no, no tenemos valor al lado del Dios vivo. Ahora, ¿por qué tenemos gran valor hoy para Dios? Porque Él determinó que tuviéramos valor para Él. Sí. Ahora, alguno me podrá decir que el hombre, que si estoy diciendo que el hombre no es un ser digno, no estoy diciendo eso. Cuando lleguemos a la primera de las doctrinas, de las doctrinas de la gracia, la total inhabilidad o la incapacidad total, vamos a ver que el hombre fue creado como una criatura digna. No obstante, el pecado hizo estragos en él, en nosotros, y en consecuencia en la relación con Dios. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora bien, la teología es en primer lugar el esfuerzo de los hombres piadosos por conocer al Señor, pero debemos tener muy claro que este conocimiento ocurre en una dimensión relacional, puesto que de otra manera, y a pesar de la evidencia abrumadora e irrebatible, no podemos llegar a conocerlo a Él, a Dios, pero el asunto es que Dios se ha revelado también como Salvador en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Usted sabe si Dios nos hubiera dado a conocer cuándo lo hubiéramos conocido? Jamás, jamás. Dios se hubiera ocultado en lo evidente. Dios se hubiera escondido ante nuestros propios ojos y no lo hubiéramos podido hallar. Le pongo un ejemplo. No sé si le ha pasado cuando uno va a subir una montaña, y me refiero a subir de cualquier manera, si usted va caminando, si va en bicicleta, en motocicleta, en su auto, no importa, usted ve la montaña lejos, ¿verdad? La ve lejos, por lo menos en nuestro país, en el interior, que son montañas, y aquí mismo en la Sierra Nevada, usted ve las montañas y cuando empieza a acercarse, que está más cerca, que ya está en la montaña, ya no percibe la montaña. Está tan cerca de la montaña que no la puede ver. Usted sabe que está en la montaña, pero
pero no la nota porque ya está en la montaña. Digamos que la montaña lo invadió. Dios se ha podido esconder de esa manera ante nuestros ojos y nunca lo hubiéramos hallado, pero cuánta es la gracia y la misericordia de Dios que nosotros lo vemos porque Él se ha dado a conocer. Y eso es una obra de su gracia y de su misericordia. Vemos entonces que en esta parte de la teología, que se denomina soteriología, se encarga de explicar la forma como es aplicada la salvación que previamente ha sido decretada por el Padre desde la eternidad y consumada en el tiempo por el Hijo. Mire cómo estamos hablando de la teología de la salvación, la soteriología. Se encarga de explicar la forma como es aplicada la salvación que previamente ha sido decretada o eternamente ha sido decretada por el Padre desde la eternidad y consumada en el tiempo por el Hijo. La salvación es una acción o desde la perspectiva nuestra, un conjunto de acciones totalmente trinitario. Sin Trinidad es imposible la redención. Toda está estructurada desde una perspectiva trinitaria. Sí, y eso lo tenemos que decir aún sabiendo que hay algunos que se congregan creyendo que pueden ser salvos desde una perspectiva unicitaria o unitarista, pero eso bíblicamente no es posible, no es posible. Ahora, debo aclarar que en el presente estudio sobre la salvación haremos una presentación limitada del estudio de la obra del Espíritu Santo, pues solo consideramos la acción de la tercera persona de la deidad en lo relacionado con la aplicación de la salvación. Sí, entonces creo que esa parte era muy importante considerarla. Entonces, podemos observar que existe una relación compleja, magnífica e irreductible entre las distintas doctrinas de la fe cristiana. Si nosotros empezamos por la bibliología, la Biblia nos ofrece la base epistemológica confiable de la revelación. Cuando hablo de epistemología me refiero al conocimiento. Sí, entonces la Biblia nos ofrece la base de conocimiento suficiente para nosotros poder entender, poder conocer la salvación. Y es una base epistemológica confiable la Escritura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios. Entonces, la primera doctrina que a la mayoría de los teólogos sistemáticos les gusta estudiar es la teología, la bibliología. Aunque no siempre es así, ¿cierto? Algunos teólogos, digamos, Calvino empezó hablando de Dios, el mismo Berkhof empieza hablando de Dios, porque consideran que el orden lógico, el orden revelativo, inicia hablando de Dios como creador, y de allí se va desenvolviendo hasta la doctrina de las Escrituras. Pero nosotros hoy en día decimos, sí, eso es cierto, pero si no conocemos las Escrituras, no podemos conocer a Dios. Por lo tanto, es también lógico empezar desde las Escrituras. Sea cual sea el argumento que usted prefiere, que usted adopte o que en sus estudios teológicos vaya metiendo en su alma, lo importante es que la Biblia es la base de conocimiento suficiente, confiable y autoritaria. Pero también esta es seguida por la teología exegética. Primero hablamos de teología, la bibliología o teología bíblica, luego viene la teología exegética en sus diferentes departamentos, es decir, la manera como interpretamos la Escritura. A eso nos referimos cuando hablamos de teología exegética, la aplicación de los principios posteriormente hermenéuticos para obtener una interpretación adecuada del texto. Eso va unido, se da cuenta, Biblia e interpretación van en un solo sentido, van unidos y nos van abriendo el entendimiento de quién es Dios. Luego observamos el accionar de Dios en los periodos de la historia de la Escritura y a eso denominamos la teología bíblica.
cómo Dios actúa en los diferentes periodos de la historia de la salvación. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo. Mire lo que acabo de decir. Biblia, exégesis, teología bíblica que habla de la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque todo el tema de las Escrituras, el tema principal, el tema central es Cristo salvando a su pueblo. Ese es el tema central de la Escritura. Se pierde el propósito, se desdibuja lo que Dios es cuando nosotros tratamos de hacer principal un tema subsidiario distinto en las Escrituras. Les voy a poner un ejemplo que seguramente ustedes ya lo han visto. Dentro del dispensacionalismo actual y el dispensacionalismo anterior, no digo histórico porque de pronto voy a señalar equivocadamente una forma de pensamiento escatológica, no. Entonces, sino que dentro de los distintos periodos de la historia, nosotros vemos que en un principio se empieza a hablar en la Biblia de los patriarcas. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Abraham, Isaac, Jacob, y todo eso está relacionado ¿con qué? Con la historia de la redención, con la historia de la salvación. Pero si nosotros perdemos de vista que el tema que se está tocando es la historia de la salvación, podemos hacer lo que hacen los dispensacionalistas, es decir, pensar que la Biblia allí está hablando es solo de la historia del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel realmente está tipificando, está ilustrando de alguna manera lo que es el accionar de Dios para la salvación de todo hombre, de toda lengua, tribu, raza, que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces debemos tener mucho cuidado en esos enfoques donde tomamos la Biblia y sacamos un tema que nada tiene que ver con realmente con el tema principal, con el tema central de la palabra de Dios, que es la salvación en Cristo. Bueno, luego de la teología bíblica se ordenan las doctrinas, porque la Biblia no es una teología sistemática, sino que es una metanarrativa, es decir, que empieza en la creación y termina en el final de la historia, y al ser una metanarrativa, nosotros nos damos cuenta que no están las doctrinas en orden. ¿Y qué le toca a los teólogos bíblicos? Pues ponerlas en orden, y entonces se vuelve teología sistemática, las distintas doctrinas. Y la soteriología es una doctrina principal que ya ha sido previamente ordenada, que contiene los elementos, no puedo decir todos los elementos, pero sí contiene los elementos de la salvación en Cristo. Pero la soteriología no es un departamento aislado, sino que todas las realidades teológicas se integran de tal manera que no se puede hablar de soteriología sin hablar de los otros departamentos de la teología. Por ejemplo, no podemos hablar de salvación si no hablamos de pecado. No podemos hablar de pecado, y grave es esto, si no hablamos previamente de la creación. No podemos hablar de la creación si no hablamos de teología propia. No podemos hablar de teología propia si no hablamos de la revelación. Es decir, Dios se da a conocer. Y luego todo lo que podemos deducir a partir de allí que hay antes de la revelación. Es decir, Dios existiendo eternamente en tres personas. Sí, el tipo de existencia de Dios. Entonces, todo esto va unido. ¿Y qué decir si vamos hacia adelante desde nuestra perspectiva de la historia de la humanidad? Es decir, la historia tendrá un final, y a eso le llamamos escatología. ¿Tiene relación con las doctrinas de la salvación? ¿Con la soteriología? Todo. Absolutamente todo tiene que ver con esto. ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Puede levantar la mano? Muy bien. Bueno, la pregunta, justifiquemos el porqué del curso. Vivimos en una época en donde el evangelio del reino ha sido desplazado por una gran cantidad de falsedades humanistas. En el pasado reciente, la enseñanza legalista secuestró la predicación cristiana
Y aunque no fuera algo nuevo en la historia, el enfoque sobre el esfuerzo propio y la capacidad de los hombres para autorredimirse llegó a lo profundo del corazón de aquellos para quienes el Hijo de Dios es solo una figura importante en la historia, pero incapaz de afectar eternamente y desde la eternidad a los que confían en Jesús. Es decir, el Hijo de Dios para para todos estos grupos legalistas era un elemento más a considerar dentro de su perspectiva salvífica. Les pongo el ejemplo del catolicismo romano. Para el catolicismo romano, Cristo era un integrante más del panteón de sus distintos santos, que no son más que otros dioses añadidos a todo esto de la redención. Para ellos todos los santos tienen méritos sobrantes que podían dispensar a los que se acercaran a los santos. Y todos, de manera práctica, vimos en algún momento cómo se acercaban a una estatua rogándoles que les diera algo. A una estatua de estas que le llamaban San, cualquiera de estos santos, ¿cierto? Y a eso le podremos añadir el tema de los sacramentos desde la perspectiva católico-romana, ¿cierto? Es decir, el bautismo daba una gracia inicial que limpiaba del pecado original, que luego con la confirmación se seguía asegurando la salvación, pero si el hombre pecaba, debía hacer penitencia. Es un sistema complejísimo que el catolicismo romano se fabricó basado en las obras. Ellos decían, no, fe más obras, pero realmente era un sistema dependiente de las obras, de lo que el hombre pudiera hacer. Y en esa misma línea nosotros podríamos examinar a lo que conocemos como el arminianismo. Y el arminianismo te decía, no, Dios te salva hasta hoy. Eso es tomado prestado del semipelagianismo católico. Dios te salva hasta hoy y a partir de hoy la salvación depende de ti. Yo digo que no hay nada más perverso que decir eso. ¿Usted sabe cuánto duraríamos nosotros siendo salvos si realmente Dios nos dijera, bueno, te salvo, pero ahora ya depende de ti, ya la perdimos? No hay ninguna posibilidad de que nosotros por esfuerzo propio podamos mantener la salvación. Eso es totalmente falso, eso es equivocado. Entonces, lo cierto es que la obra de Cristo sí afecta absolutamente, totalmente la condición, la redención, la salvación. Cristo realmente nos redime y toda la gloria es para Él. Por otro lado, se encuentran quienes ven a Dios solo como un ser en una relación utilitarista. Es decir, le damos a Él y Él nos da. Y eso abunda hoy en día, y Él nos da. Pero en eso, piénselo, tampoco hay una afectación del alma. No la hay. No hay una, primero, no hay una verdadera justificación ante el trono celestial mediante la fe. Pero menos hay una transformación espiritual notoria, porque siempre no hay nuevo nacimiento, no hay regeneración. Entonces, por todo lo anterior, que en nuestro estudio de la asignatura actual nos vamos a ocupar, es por esto que nos vamos a ocupar de aspectos relevantes de la doctrina de la salvación, tales con lo que se encuentran enumerados en el contenido del plan de curso que a continuación vamos a hablar. Pero antes vamos a ocuparnos de los objetivos. Nuevamente pregunto, ¿hasta aquí hay alguna intervención, aporte o pregunta? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos para ustedes como estudiantes? Bien, en primer lugar, los objetivos relacionados con conocimiento, entender la importancia de la denominada alta teología juntos con las demás doctrinas bíblicas. Ya les dije, no vamos a hablar como si la soteriología fuera un asunto aislado.
No, vamos a hablar de soteriología en conexión con las otras doctrinas, porque es la única manera en que se puede enseñar sobre la teología de la salvación. Entonces, pastor, ¿por qué? ¿Por qué entonces presentamos cursos de soteriología? Pues porque por efectos didácticos es lo único que podemos hacer con nuestra mente limitada. Solo Dios puede abarcar todas las cosas simultánea y coherentemente sin que exista un caos. Intentemos nosotros abarcar todo así, de la misma manera, integrar el conocimiento de esa manera para que usted se dé cuenta que es un verdadero caos en nuestra mente. Por eso la única manera en que nosotros podemos empezar es estudiando doctrina por doctrina. Y cuando ya tengamos más o menos claro, es que se produce esa integración de la teología en nuestra mente que puede tomar de acá, de acá, de acá y le da una forma coherente a toda la enseñanza. Entonces, por esa razón la enseñamos como alta teología o soteriología. Segundo, aprender la perspectiva pactual en la redención. Esto es importante. Y vamos únicamente a tomar elementos básicos porque entiendo que aquí estamos tanto bautistas como presbiterianos. Y algo que voy a estar repitiendo continuamente es lo siguiente. Recuerden que las grandes confesiones de fe fueron confesiones de consenso. Es decir, nosotros nos identificamos con una visión de la teología pactual y respetamos a nuestros hermanos que se identifican con otra visión pactual. Esto no es como, bueno, les cuento una anécdota. Hace casi 20 años entramos la segunda generación de reformados en Colombia. Como dice Sergio Ruiz, nuestro amado pastor en Medellín, él decía, cuando éramos 5 gatos y 4 perros en las iglesias, y realmente eran iglesias muy pequeñas, pero teníamos algo maravilloso, trabajábamos de la mano en todo con los hermanos presbiterianos, pero en todo, absolutamente en todo, hasta plantábamos iglesias juntos. Hoy en día es muy difícil porque cada uno tiene su propia teología bien definida y demás, pero qué bueno que estamos haciendo estudios juntos. Pero entonces, ¿qué pasa con todo esto? De hecho, a los bautistas nos enseñaron pastores presbiterianos teología pactual, solo que nosotros fuimos creyendo de otra manera. Pero cuando empezaron a pasar, cuando empezó a pasar el tiempo, hubo ataques entre bautistas y presbiterianos, yo creo que José se acuerda, pero ataques terribles de entre uno y otro tratándose de ignorantes en ambos lados. Yo no voy a excusar a mis hermanos bautistas, ni voy a atacar, y creo que tampoco los hermanos presbiterianos están libres de pecado en esta parte. Hubo una guerra en la que los más viejos no intervenimos. Dijimos, no, nosotros en ese tema no nos metemos, pero se trataban de brutos porque no aplicaban uno u otro concepto. Esto no se trata de ser bruto, más inteligente o más sabio. Desde la perspectiva filosófica, nadie sabe por qué unos argumentos convencen a una persona de algo y a otra no. Usted puede argumentar y el mismo argumento, convence a uno, pero al otro no. ¿Qué pasó? No sabemos. Desde la perspectiva teológica creemos que el Espíritu Santo de Dios opera de una manera misteriosa en el alma y no sabemos. Y es por eso que hoy en día, gracias a Dios que se están retomando estos maravillosos momentos de encuentro entre bautistas y presbiterianos en donde somos cristianos lavados por la sangre de Cristo, que nos amamos profundamente y que entendemos que toda esta teología de las confesiones ha sido de consenso para decir, bienvenido, somos hermanos aunque no creamos en esta parte. Entonces, creo que es bueno entender esto. Entonces les decía que es importante aprender la perspectiva pactual en la redención desde las dos argumentaciones que lo hacen las iglesias denominadas reformadas frente a otras denominaciones. Apuntaremos a los elementos más comunes y menos controversiales de las dos perspectivas federalistas. Tercero, explicar de forma resumida las doctrinas de la gracia. Y esto es bien importante. Las doctrinas de la gracia. Nunca habrá suficiente papel para escribir sobre las doctrinas de la gracia. Cuando pensamos que lo sabemos todo,
es que realmente estamos en pañales sobre estas doctrinas. Hay enfoques tan profundos sobre estas doctrinas que uno se queda simplemente sorprendido por tan grande bendición que Dios nos da de conocer toda esta verdad. Entender lo que la Biblia enseña sobre la justificación, conversión, fe, adopción, santificación y expiación. Nótese que acabo de hablar o empiezo hablando sobre la redención aplicada, no consumada. Voy a usar un orden inverso porque sé que hay personas que son muy aventajadas en su pensamiento y dirá, pastor, usted primero habló de la aplicación de la salvación y luego va a hablar de la redención consumada. Sí, voy a hacer eso. ¿Por qué? Por lo complejo. Y a veces es más sencillo entender primero lo último y de último lo primero. A veces es más sencillo. Y creo que ese orden ya lo hemos usado en algunos lugares y ha sido de gran provecho. Entonces, apoyado en eso, eh, voy a proceder a enseñar de esa manera. Ahora, si usted tiene una observación, me la puede hacer. Claro que sí, hermano Alex, pastor, profe, mira, considero esto, porque como digo en muchas clases, es muchísimo lo que yo aprendo de ustedes. Aprendí a Pablo de los hermanos, ¿se acuerdan la carta a los Romanos capítulo 1? Pablo decía, yo quiero estar con ustedes para compartir algún don espiritual y ser mutuamente edificados. Aprendí a Pablo, ahora que no aprendamos nosotros que apenas balbuceamos las doctrinas. Entonces, bien, entender lo que la Biblia enseña sobre, perdón, ya se lo dije, presentar con claridad la gloriosa expiación. Si logramos llegar a la expiación, yo creo que realmente vamos a darnos por bien servido, porque es un tema central dentro de las doctrinas de la gracia. Bien, objetivos relacionados con las actitudes, con el amor, manifestar un amor sincero hacia el Dios verdadero que da a conocer la salvación por su palabra. Es la única fuente por la cual Dios da a conocer la salvación, por su palabra. Ya vieron en bibliología que la revelación general solamente muestra a Dios como creador, y yo añadiría que lo muestra imperfectamente como creador, no a causa de la creación, sino a causa del pecado que hay en nuestro corazón. Solo incluso podemos ver la creación en su real dimensión cuando la vemos a través de la escritura y vemos ese primer pasaje de la Biblia cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana del día 1, y ahí va haciendo todo ese relato hasta que llega al día 7, y reposó Dios de toda su obra. Entonces, es importante valorar la creación desde la salvación, pero también es importante que nosotros veamos el tema de salvación unido con la creación. ¿Bajo qué perspectiva? De la perspectiva de la Escritura. ¿Por qué? Porque la revelación general, la naturaleza, aunque muestran al Dios creador, no puede mostrar al Dios salvador. No puede, no nos hablan de Cristo y su obra, no la podemos ver debido a las limitaciones que tenemos en nuestra alma. Mostrar una nueva mostrar una nueva y poderosa actitud frente al conocimiento de la salvación que Dios nos da, que afecte de manera poderosa el intelecto, la volición y los sentimientos del creyente. Miren, debemos estar realmente gozosos, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, de saber que hemos sido redimidos por Dios. Y a veces parece que nosotros los reformados como que tratamos de matar la emoción en nuestra alma, porque hemos sido tan golpeados por las emociones que estamos dispuestos a rechazarla. Pero recuerdo un libro de Jonathan Edwards, el de los afectos religiosos, en donde Edwards trata de poner todo en perspectiva para que nosotros podamos ver que el problema no son las emociones, el problema es el mal manejo que tenemos
de las emociones. La Escritura nos habla en la carta a los Gálatas del dominio propio como una parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y en ese dominio propio nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones como hombres de Dios. Y cómo no gozarnos en la salvación. Cómo no en nuestra oración diaria ser agradecidos con Dios con un corazón que esté lleno del gozo del Señor, del gozo del Espíritu. O cómo no venir a congregarnos llenos de gozo sin que se malinterprete el gozo. Es decir, la espontaneidad del creyente tiene un límite, ¿verdad? Y el límite es dado por el mandato del Señor al final de aquel hermoso aquella sección hermosa de 1 Corintios que va desde el capítulo 11 al 14. Hágase todo decentemente y en orden. Entonces, eso lo sabemos, pero nuestro corazón puede estar lleno de gozo, debería estar lleno de gozo y de una emoción maravillosa para con Dios. Tercero, entender la relación tan cercana entre el conocimiento salvador de Dios y la vida piadosa en el Espíritu. El hombre redimido, la mujer redimida, debería ser coherente y debería haber correspondencia entre la obra que Cristo ha hecho en su alma y el reflejo de su vida vivida delante de todo el mundo. Y esa es una de las actitudes que buscamos, que perseguimos. Cuarto, que sean cambiados los parámetros de la predicación de los ministros que conocen mejor la doctrina de la salvación en la Biblia. Los parámetros de predicación. Pregunto, ¿sermón sin llamado al arrepentimiento es sermón? Si usted en el sermón no llama al arrepentimiento, ¿ahí hay sermón? Permítanme y le doy mi humilde opinión. No, no la hay. Porque todo sermón debe apuntar a Cristo, debe mostrar a Cristo. Y si muestra a Cristo, debe hablar de la salvación en Cristo. Toda la predicación. Si no, es un consejo ético. Y de inmediato la verdadera fe, la verdadera religión, queda reducida a eso, a un aspecto ético que incluso puede llevar al hombre a preguntarse, ¿por qué hago esto? No, ¿por qué se produce un cambio real, poderoso en el alma del creyente? Por la obra de Cristo. Eso hay que tenerlo en mente continuamente. Y por eso todos los sermones deben apuntar allí. Recientemente salió un libro, y sé que me están viendo por YouTube y todo eso, es un libro, creo, y voy a usar una palabra de manera responsable, es un libro perverso. ¿Cómo se llama? La hermenéutica de Cristo. El prólogo es firmado por John MacArthur. Y allí se habla del cristotelismo. ¿Qué es el cristotelismo? Es una visión no cristocéntrica de la interpretación bíblica. Se muestra a Cristo como un fin y no como el centro. Es decir, según ellos, y la consecuencia obvia de todo esto es que pueden haber sermones que no hablen de la redención en Cristo. Pues déjenme decirle que el tema de toda la Biblia es Cristo. Y si nosotros estamos hablando de otra cosa, vamos a perder la perspectiva. Ahora alguien podrá preguntar, pero pastor, ¿siempre vamos a hablar de Cristo en todas partes? Pues sí, solo que Cristo es tan maravilloso, eterno, amplio, poderoso, que es inagotable para la predicación. Pastor, es que yo no puedo hablar siempre de Cristo. Si no puedes hablar siempre de Cristo, no estás llamado a predicar. Y esto es un punto elemental en todo esto. Podrás ser un buen coach, motivar a la gente, pero no estás llamado a predicar a Cristo. Bien. Quinto, que aquellos que estudian la soteriología tengan un afecto vivo por el trino Dios al entender la salvación como decretada, consumada y aplicada en los elegidos. Ya de esto hablamos anteriormente. Porque acá acabo de corregir un defecto que tenía acá el plan de curso. Tercero, habilidades. Propiciar un estudio serio de la salvación como fundamento de la fe y la vida de la iglesia. Claro, fíjense la relación con la eclesiología.
¿Qué es la iglesia? Podemos definirla como la reunión de los salvos por Cristo. Esa es la iglesia, la reunión de los salvos por Cristo. Segundo, lograr que los estudiantes se involucren con su vida en el discipulado de otros creyentes mediante la enseñanza de lo que Dios ha revelado sobre la salvación en Jesucristo. Tercero, que los creyentes puedan lograr encontrar las manifestaciones redentoras del Señor en todos los lugares de la Escritura. Que puedan lograr esto, en todos los lugares de la Escritura, las manifestaciones redentoras del Señor. Cuarto, incentivar la capacidad apologética de los estudiantes en lo relacionado con las doctrinas de la gracia. Un apunte. Nosotros necesitamos hacer apologética con mansedumbre. Recuerden, porque el objetivo de defender la fe no es decir, yo soy reformado calvinista, por lo tanto, soy más intelectual que tú. Huye impío pentecostal arminiano. Esa no es la idea, mis hermanos. Nosotros no estamos para destrozar la vida de los demás, ni para ofenderlos, ni nada de eso. Es más, yo creo que hay muchos creyentes dentro de las iglesias pentecostales y arminianas. Creo que Dios ha redimido mucha gente allá. Si su hermano se está ofuscando, mejor usted quítese de por ahí. O bájele la intensidad al asunto. Hey, te invito a un café, no coja rabia, tranquilo. No te preocupes, vamos a hablar de esto. Yo recuerdo cuando empezamos en la reforma, sí, queríamos agarrar a todo el mundo por el cuello y volverlo calvinista. Ya simplemente a veces uno le dice, ¿tú has considerado lo que dice la Escritura en esta parte? No, espérate, vamos a mirarlo, tranquilo. Le aseguro que así gana uno más. Pero la apologética hay que hacerla, hay que defender la fe, porque también hay muchos que son ofensivos y al necio hay que responderle como el necio merece, ¿cierto? Hay que callarle la boca al necio y callarlo con sabiduría, con argumentos irrebatibles. Quinto, desarrollar proyectos de investigación y mejoramiento en el estudio cuidadoso de la soteriología. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, índice de temas por clases o índice de contenidos. El primer contenido no lo vamos a desarrollar en una sola clase. No sabemos hasta dónde vamos a llegar en el primer contenido porque solo tenemos 15 horas. ¿Qué puede pasar? Que corra mucho y se acabe o que vaya a su misma velocidad, a la velocidad que demanda el curso y nos falte tiempo. En este caso prefiero que nos falte un poco de tiempo porque seguramente vamos a poder seguir. Hoy hemos hablado del plan de curso y más adelante quiero hablar sobre las diferentes perspectivas de la salvación. Y le hemos llamado perspectivas de la salvación un asunto de vida o muerte. En el segundo contenido vamos a ver algunos conceptos necesarios de la teología para entender la salvación partiendo del ordo salutis. Casi todos hemos escuchado la expresión ordo salutis, ¿verdad? Es decir, el orden de la salvación. Cómo Dios determinó que fuese ese orden, aunque creemos que puede ser simultáneo desde que Dios concede el nuevo nacimiento. Sí, ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero ocurre en la tierra, ocurre desde el momento mismo del nuevo nacimiento, el creer con fe, arrepentimiento, en fin. Vamos a ver brevemente algunos asuntos relacionados con el supra y el infralaxarismo. No vamos a hablar casi sobre el sublaxarianismo, no vamos a hablar casi sobre ese tema, pero solamente vamos a hablar muy breve porque es un tema altamente especulativo y no es que yo no pierda tiempo en eso, sino que creo que es un tema que hay que asumirlo con un poco más de tiempo y ustedes tendrán el tiempo para leer y salir de los que están en una neutralidad pasmosa hacia alguna de las posiciones, pero sin necesidad de pelear con el otro bando.
Tercer contenido, vamos a ver las doctrinas de la gracia, una breve introducción al TULIP 1, es decir, la introducción, la inhabilidad total. En el cuarto contenido, las doctrinas de la gracia, también una breve introducción al TULIP 2, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. El sexto contenido, vamos a ver la expiación, su definición, las breves consideraciones históricas. En el sexto contenido, la expiación 2, la redención consumada. En el séptimo contenido, la expiación 3, vamos a hacer un resumen ya de lo que hemos visto, es decir, la redención aplicada, el resumen de lo ya explicado, la imputación, cuán importante es. Vamos a tratar de salir de algunos errores que todavía tenemos por ahí y que no están muy de la mano con la evolución correcta e histórica de la doctrina, sin salirnos del teísmo clásico y de la soteriología clásica, porque entiendo que hay muchos movimientos extraños hoy en día que nos preocupan bastante. Disculpen. Y el noveno contenido, vamos a hacer una especie de examen final, aunque no sé cómo lo vamos a hacer o si lo van a hacer el pastor José en la iglesia de él y el pastor Stewart, el pastor Miguel acá en Luz de Vida. Bien, la parcelación de la materia es una propuesta, no necesariamente es así. Asistencia y participación en clase, 10%. Trabajo y ensayo, 30%. Examen final, 60%. Ustedes pueden cambiarla dentro de los parámetros que da el SRL o que nos da el SRL. Lecturas recomendadas. La redención consumada y aplicada de John Murray. Escogidos por Dios, R.C. Sproul. Doctrinas clave, Edwin Palmer. Es un libro muy básico, pero cuán útil es todavía hoy en día. La predestinación de Lorraine Benner es un libro un poco más fuerte, pero es un excelente texto. Video recomendado, los cursos del SRL dado por diferentes docentes sobre soteriología. Usted puede complementar. Y la bibliografía recomendada, pues todas las versiones de la Biblia protestante que tenemos, Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Biblia al Día, la NBI. Biblias comentadas, Biblia de Estudio de la Reforma, publicada recientemente por Poema y Ligonier. Teologías sistemáticas. La teología de Wayne Grudem sobre salvación tiene puntos interesantes. Entiendo que en temas de trinitarismo social es peligrosa, pero todavía tiene cosas que pueden ser muy útiles para nosotros, sobre todo en los planteamientos soteriológicos. La teología hay una teología de Meir Perlman, que es una teología vieja, no es una teología reformada, pero le sirve para contrastar las posturas sobre la redención. ¿Por qué presento esta teología en el plan de curso? Porque como académicos nos toca leer. Claro, cuando estamos todavía en discipulados nos toca eliminar algunas teologías. La que viene es muy interesante, la teología de Charles Hodge. Es muy buena, viene ahora en un solo volumen, antes venían dos, pero es interesante y es una teología reformada clásica, tal vez de lo más clásico que hay, la teología de Hodge. No es fácil de leer, siendo totalmente honestos, pero es una muy buena teología que si usted tiene el valor de devolverse a leer atrás, usted sabe, cuando uno no entiende algo se regresa y a veces se cansa uno cuando tiene que regresar tanto para leer. Pero si usted tiene el valor de regresarse y reconocer, no entendí, y resaltar con un marcador, con un resaltador la página, para volver sobre ese concepto, va a ser de mucha utilidad. Es decir, estudiándola, no solo leyéndola. La teología sistemática de James Oliver Boswell, incluso esa teología tiene una parte relacionada con la obra de Cristo que es fantástica, es decir, nos sirve mucho para el tema de la redención aplicada. La teología sistemática de Millar Erickson es una buena teología. El tratado de teología de Thomas Watson, del estandarte de la verdad, que ahí él desarrolla el catecismo,
el Catecismo de Westminster lo va explicando y es sencillamente fantástico. Ojalá usted lo pueda comprar. Este plan de curso se lo voy a pasar completo a los pastores, a Pastor Miguel, Pastor Stewart, Pastor José, para que ustedes lo tengan. Las grandes doctrinas de la Biblia, R.C. Sproul, Introducción a la Teología Sistemática de Luis Berkhoff, de Libros Desafío, Institución de la Religión Cristiana por Juan Calvino. Creo que todo reformado debería leer esta obra. Sí, recuerdo cuando escuchaba a mis profesores del seminario hablando de las instituciones y yo no podía responder. Tendría yo unos pocos meses de estar estudiando y no, este se propone a leer las instituciones. Me demoré casi 6 meses leyéndolas, de a poquito para entenderlas y demás. Pero es importante leerlas. Sobre todo creo que todavía llegan gratis si uno las solicita feliz, ¿verdad? Creo, sí. La teología bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, el desarrollo orgánico, histórico y progresivo del plan de Dios por Gerhardus Voss, editorial Teología para Vivir. Nótese que estoy mezclando lo clásico con lo nuevo. ¿Por qué? Porque, como dice un gran amigo, nuestra visión teológica no se puede limitar simplemente a una etapa del desarrollo de la teología porque nos vamos a quedar cortos. Si usted lee únicamente las teologías actuales, pues le va a quedar faltando una parte importantísima de las teologías anteriores. Entonces hay que leer de todo. Ya había hablado de la predestinación de Loraine Wegner. Hay un libro nuevo también sobre la imputación, se llama Muerte en Adán, Vida en Cristo, de J.B. Fesco. También es de Teología para Vivir, es un excelente texto. Un texto antiguo, La Cruz de Cristo, John Stott. El Plan de Salvación, ya lo había hablado, o La Redención Consumada y Aplicada, de John Murray, Libros Desafíos. Hay una nueva edición también de una teología puritana que se llama Una Teología Puritana, Doctrina para la Vida, del doctor Joel Beeke y Mark Jones. Y el libro 19, solo hay 19 libros con sus respectivos apartes en el plan de curso. Teología Histórica, volumen 1, en la parte de la era patrística y medieval de William Cunningham, también es publicado por Teología para Vivir. Mis hermanos, vamos a tomarnos un break, porque yo quiero iniciar narrando una anécdota. Yo recuerdo que cuando empezaba mis estudios de licenciatura en teología, un amigo que también fue uno de mis profesores me recomendó un libro sobre el TULIC, sobre las doctrinas de la gracia, y aquel libro cambiaría por completo mi perspectiva sobre las doctrinas de la gracia, porque aunque ya había leído sobre ellas y había empezado a creerlas, aún la claridad de las mismas era un asunto muy complejo para mí. Honestamente, estaba luchando contra la doctrina de la expiación particular. Yo creo que a todos nos pasó que en algún momento pudo ser la doctrina que más nos afectó y preguntábamos, ¿cómo así que Cristo no murió por todos, sino únicamente por su pueblo? Yo creo que a todos nos pasó cuando llegamos ahí en el Tulip. Porque como dice R.C. Sproul en el libro de Escogidos por Dios, él narra que cuando habló de la inhabilidad total, todo el mundo amén. Y de allí saltó hacia la elección incondicional, amén. Pero ya cuando llegó a la expiación limitada, ahí es donde todo el mundo, no, espera un momento. Y conmigo creo que pasó algo parecido. Incluso me la saltaba para hablar de la gracia irresistible o la perseverancia de los santos, pero tenía ese problema. Después me enteré de que existían cristianos que creían así, aunque fuera lo más incoherente del mundo, y se denominan amiraldianos. Sí, lo habíamos escuchado eso, ¿cierto? Pero bueno, yo tenía esa lucha allí con la doctrina de la expiación particular o expiación limitada, pero leyendo una unidad del libro de Loraine Wegner, La Predestinación,
Más exactamente, cuando vi la base bíblica Juan 17:9, inmediatamente mis dudas, como dice el himno en Sublime Gracia, mis dudas ahuyentó. Cuando llegó esa bendita palabra a mi corazón y entender lo que era en realidad la expiación limitada. Pero también una de las cosas más valiosas que aprendí leyendo a este autor fue que él plantea que en realidad hay solamente tres sistemas religiosos. No hay 5.000 religiones como algunos escriben, no. Solamente hay tres sistemas religiosos, que son el paganismo, el arminianismo y el calvinismo o fe reformada. Solamente son estos, aunque hay autores más radicales que lo reducen a dos, calvinismo y paganismo. Dice, no existe más nada, no. Yo creo que hay un sistema, incluso el mismo catolicismo le habló de la vía media, una mezcla entre pelagianismo, que sí es paganismo, y la idea calvinista sobre la fe. Entonces, el hecho es que lo que nosotros creamos tiene consecuencias eternas para el alma. Y es una realidad a la que nos enfrentamos. Ahora bien, sé que alguno estará pensando, diciendo, bueno, pero en última, pastor, el que salva no es un sistema, es una persona, es Cristo el que salva. Y en eso estamos de acuerdo. Algunos han llegado a decirme, pastorales, pero lo que salva no es la fe reformada, quien salva es Cristo el Salvador. Pero entonces uno hace la pregunta, bueno, sí, eso es cierto, pero ¿de qué trata la fe reformada? De Cristo el Salvador. Ahora, creo que en esta parte debemos ser cuidadosos de cómo hablamos y cómo presentamos la fe bíblica. Porque, como decía un ministro, creo que de la iglesia de MacArthur, él decía que alguna vez se subió en un avión, creo que es en el libro sobre evangelismo que él tiene, y él dice, se subió en el avión y estaba feliz porque usted sabe cómo se pone uno cuando va a viajar y al lado no va nadie. Tú dices, wow, me gané la lotería. ¿No? Te puedes estirar, puedes leer, puedes hacer... Tú dices, me gané un boleto de primera clase sin haberlo comprado, por la comodidad. Pero resulta que él dice que estaba contento cuando llegaron una pareja ya de personas mayores y se les sentaron al lado y él empezó a hablar con ellos, a presentarles a Cristo. Y luego los señores se mostraron poco interesados y dijeron, bueno, gracias, después hablaremos contigo. Y él dice, ¿qué falló? ¿Qué fue lo que falló en mi presentación? Y entendió, dijo, el problema es que presenté a Cristo como un sistema lógico. No lo presenté como quien es Cristo, el Dios encarnado, una persona. Una persona. Es verdad, nosotros los calvinistas estamos gozosos con el sistema porque el sistema calvinista es lógico. Lógico, pero más que lógico es bíblicamente lógico. Y es lo que lo hace brillar. Pero a veces nos olvidamos de que el sistema no es nada si Cristo no está presente. De hecho, ¿cuán grandes fracasos ha tenido la historia del evangelismo en el mundo por no presentar a Cristo? Le voy a mencionar solo uno y seguramente usted habrá escuchado hablar sobre el evangelismo explosivo. Sí lo hemos escuchado hablar, el evangelismo explosivo, ¿cierto? Talleres, clínicas sobre evangelismo explosivo costosísimas. Recuerdo, hace 30 años el evangelismo explosivo únicamente lo dictaban con expertos en Miami. Y alguna vez llegó un pastor amigo y el material de evangelismo explosivo me lo trajo y me dijo, te lo regalo, Alex. Y empecé a leerlo y uno se impacta por la presentación. Pero termina eso siendo ¿qué? Una venta, una buena venta en donde Cristo es el producto. Hablando con toda honestidad, eso es.
Y yo contento con mi evangelismo explosivo, mi manual, lo eché en el cuarto, en la bodega que teníamos en esa época donde vivíamos mi esposa y yo, en la parte de atrás, y los comejenes acabaron con el libro de evangelismo explosivo. Y lo peor fue que ningún comején se convirtió. Pero entonces tenemos que tener cuidado de la manera como presentamos el evangelio, mis hermanos. Porque si algo tenemos en mente o debemos tener en mente es que eh, hablar del evangelio, hablar de salvación, es cuestión de vida o muerte. Así de sencillo. Acompáñenme a Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. Vamos a hablar sobre la imposibilidad de encontrar a Dios. Paganismo y su imposibilidad de encontrar a Dios. Tres al 4. Dice, atento, dice, voy a leer en Reina Valera 1960, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, cuando hablamos de paganismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien me puede responder? Yo sé que ustedes por lo menos tienen una idea. ¿Qué es paganismo? Cuando decimos que algo es pagano, ¿a qué se refiere? No todos porque me abruman. Todo lo que no honra a Dios, adorar a dioses falsos, ¿alguna otra? Yo creo que vamos bien encaminados. A veces me parece que el paganismo es una de esas cosas, y creo que le ha pasado a usted, como que todos sabemos qué es, pero no la sabemos definir. Algo así, ¿cierto? Todos sabemos qué es, pero no lo sabemos definir. Sí, hay muchas definiciones sobre paganismo, pero digamos que el paganismo tiene que ver con la adoración y la búsqueda de la comunión con un Dios que no existe. A eso básicamente, adoración y la búsqueda de un Dios que no existe. Eso es básicamente paganismo. Desde, desde el Edén nosotros entendemos el paganismo y de qué trata el paganismo. El paganismo empezó con el primer pecado. Yo creo que eso lo podemos tener en la mente. Ubiquémonos en el Edén. Dios crea a Adán, ¿cierto? Crea a Adán y de la costilla de Adán crea a Eva y está allí la primera pareja en el Edén. Pero entra en el escenario Satanás. Y la primera obra que hace el tentador es justamente convencer a nuestros primeros padres de que ellos harían un mejor trabajo con sus propias vidas que Dios. No morirá, sino que sabe Dios que el día que tú comas de este fruto, del fruto del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, ese día tú, ¿cuál fue la promesa falsa? Serás como Dios. Entonces, ya aquí todo el concepto de paganismo y de idolatría empieza a tomar forma, ¿cierto? Ah, seré como Dios. Y nótese que el paganismo no empieza simplemente, o el diablo en su sagacidad, porque no puedo hablar de sabiduría, sino que en su sagacidad convence al hombre de que no hay nada malo en que él sea su propio Dios.
Satanás no se presenta pidiendo adoración. Él no lo hace. Él no es tan tonto de decir, adórenme a mí, porque el hombre estaba en una comunión perfecta con Dios y sabía quién era Dios. Satanás lo que hace es que apunta hacia él. Tú serás como el creador. Y eso termina seduciendo a Eva. Y termina Eva comiéndose el aguacate. Digo, la manzana, ¿no? Lo que haya sido, el mango, el lulo. Entonces, ahí encontramos justamente el inicio del paganismo. El paganismo no empieza en el falso Dios, sino en el hombre. Y es por eso que en el paganismo nosotros podemos encontrar cosas tales como, o entender más bien, no encontrar, sino entender que los dioses que se adoran son hechos a imagen y semejanza de los adoradores. No a la inversa, porque los dioses falsos no pueden crear a nadie. Y creo que en eso nosotros podemos reflexionar. Los dioses falsos hechos a imagen y semejanza de los adoradores son adorados por hombres impíos que quieren ver su reflejo en un Dios falso. Entonces, ese es el problema. Ahora, Dios una vez ha liberado al pueblo de Israel de las cadenas de la esclavitud, le da leyes. Y voy a hablar en el orden en que se dan los eventos. Dios no le dio leyes al pueblo y después los liberó, no. Primero los liberó, y eso, por favor, ténganlo en mente en toda la clase. Porque si tomamos el Éxodo como un tipo, como una figura, como una imagen, como un símbolo de la redención, tenemos que entender que Dios da la ley al corazón del hombre redimido, no antes. La ley no es un vehículo para la liberación, sino que la ley es dada a posteriori de la liberación. En este caso, la liberación nacional de Israel. Y pregunto, ¿el pueblo de Israel tenía dioses falsos? Todos los que quieran. Todos los que ustedes quieran. Y por eso esta ley positiva, es decir, formulada por Dios, es dada en el contexto de un pueblo que ha sido liberado de la idolatría y se le entrega la ley: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, estaba claro en su mente o en su alma que ya habían sido rescatados de su vana manera de vivir. De ahí el lenguaje tan claro que se utilizan en las epístolas. Pero entonces vemos que en el paganismo hay una especie de respuesta del hombre que trata de encontrar a Dios en sí mismo, dentro de él. Todas esas imágenes no son más que el reflejo del querer tener dioses a su propia imagen. Dioses que tengan no solo la forma de hombre, sino la condición moral del hombre o la condición espiritual caída del hombre. Vamos a pensar en los dioses falsos más famosos de todos, los dioses del Olimpo, los dioses de la mitología griega. Bueno, hoy en día decimos mitología griega, pero en su momento fueron los dioses del panteón romano, del panteón griego. Esos dioses, ¿cómo eran? Eran humanos divinizados. Se divinizó todo aquello que el hombre quería hacer. Piensa en Zeus, no solo piensa en el rayo, sino en la fuerza de Zeus, en el poder de Zeus, en la perversión sexual de Zeus. Todas esas cosas influyen dentro del paganismo y el hombre buscaba una respuesta solo por hablar de Zeus. Y de ahí toda una escala de otros dioses, dioses menores, semidioses y otros elementos adicionales en toda la mitología griega. Y el paganismo crea una red intrincada, compleja, que casi no se puede comprender, porque realmente es difícil de seguir cada uno de los elementos de la mitología. El cristianismo, por el contrario, es mucho más sencillo de seguir.
de entender, porque no se trata de explicar el fenómeno psicológico del hombre en un falso Dios, sino que Dios viene de afuera y se revela al hombre. Qué diferencia tan grande con el paganismo, ¿cierto? Por eso el mandato de Dios es tan claro. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nótese cómo Dios en este mandato dice que todo aquel que practica el paganismo, la idolatría, lo aborrece. Ahora, ya sabemos todos, porque seguramente el pastor José, el pastor Miguel, el pastor Stewart habrán predicado más de una vez de que los ídolos y el paganismo no es solo con las estatuas, ¿cierto? O como decía Calvino, el corazón humano es una fábrica continua de ídolos, de ídolos. Eso es paganismo. Y por eso Dios no acepta competencia. Dios únicamente exige adoración a su persona. Pero dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia. Miren, aquí hay otro tema también dentro de esto, y es que la identidad del creador redentor. Hay una relación entre creación y redención que es inseparable, inseparable. Y tenemos que irnos nuevamente al Edén para mirar esa creación-redención que es inseparable. ¿Dios creó al hombre bueno? Sí, bueno, en estado de santidad, estado de perfección, pero con posibilidad de pecar. Eso lo entendemos, ¿cierto? Pero una vez el hombre cae, ya el hombre pierde su estado de inocencia y viene todo lo que conocemos como la condición caída del hombre o pecado original. Esa es la condición caída del hombre. Es decir, y ya en el capítulo 6 de Génesis vemos que el Señor dice sobre el hombre que su pensamiento era de continuo el mal. Y viene el diluvio, la destrucción de toda aquella generación perversa encabezada por Caín. Toda esa generación perversa, solo se salvarían de la descendencia de Seth, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, y los animales terrestres que fueron escondidos en el arca, ¿cierto? Pero en Edén lo que vemos es el pecado del hombre, el hombre cayendo, el hombre que ofende a su creador. Y desde Edén se empieza a manifestar con una muy fuerte promesa el Dios redentor, el creador redentor, de tal manera que el hombre, el Adán, el representante federal de la raza en ese momento, el representante pactual en ese momento, tiene una doble perspectiva, una perspectiva completa sobre quién es Dios, una perspectiva tanto creadora como redentora. Lo entiende, lo comprende. ¿Y cómo entiende la parte creativa redentora? Adán peca, él le echa la culpa a su mujer, la mujer le echa la culpa a la serpiente y vienen las maldiciones de Dios en forma inversa, ¿verdad? A la serpiente te vas a arrastrar, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Perspectiva creadora, redentora. Pero se queda ahí eso en esa parte de Génesis 3, solamente de la promesa. Hay una acción. ¿Cuál es la acción que viene? Y es una acción maravillosa de Dios, y es el ser cubierto
por pieles para ellos. El hombre ya estaba en un estado pagano avanzado cuando ofendió a Dios en el mismo Edén. Un estado pagano avanzado. Ofendió a Dios en el mismo Edén. Alguna vez le preguntan en una conferencia a R.C. Sproul si no fue exagerado el castigo para el hombre. Y se le nota la molestia a Sproul respondiendo, dice, ¿exagerado? ¿Exagerado cuando en la presencia del mismo Dios lo ofenden y le hacen caso a Satanás? Estoy parafraseando a Sproul. Dice, es el acto más infame que hombre alguno puede cometer contra el Señor, un pecado de esa naturaleza. Y eso es cierto, pero le digo, la cobertura de Dios a través de pieles, seguramente de un animal puro, un animal limpio, un animal ceremonialmente adecuado. ¿Por qué lo sabemos? Fácil, porque Dios es inmutable y Dios jamás actúa diferente de sí mismo. Y si Dios posteriormente en el libro de Éxodo y en Levítico dio la lista de animales puros y animales impuros, es porque Dios tomó un animal limpio para poder cubrir al hombre y a la mujer en su estado inicial de perdición. Dios siempre actúa igual a sí mismo, por lo tanto, Dios actúa de esta manera, sí, actúa acá, de esta otra manera. No hay problema, eso lo entendemos. Más aún, mire toda la imagen que queda aquí. El hombre es cubierto, hay una promesa, pero la redención no es consumada allí porque sería consumada no sé cuántos años después con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte vicaria en la cruz del Calvario y el poder de su resurrección. Eso ocurriría después. Pero el hombre totalmente pagano es expulsado del Edén, porque no tiene parte en ese lugar, porque ya no es santo. La condición es de un pagano, un pecador. Se va de allí. ¿Qué hace Dios? Pone una espada movida por el mismo Dios, que revolotea, una espada de fuego, dice la Escritura. No puede entrar nadie, y dos querubines, seres de fuego allí que no permiten que el hombre vuelva. Y nosotros vamos a ver luego en toda la ley ceremonial que los dos elementos se van a seguir repitiendo, espada y fuego, a través de las ofrendas que se hacen, cuchillo y fuego. ¿Se acuerdan los holocaustos? Toman al animal, pasan el cuchillo sobre la garganta, es derramado el fuego, es presentado el cordero, se quema, olor grato para el Señor, olor fragante, recordándonos que la única manera de volver con el Señor a su presencia es a través de cuchillo y fuego. Tremenda y terrible la condición del hombre. Por lo tanto, el pagano no puede encontrar el camino hacia el Padre. Lo aterroriza la espada. No hay forma de expiar su culpa. ¿Quiénes pueden? Únicamente aquellos que Dios escoge. La nación que simboliza la iglesia escogida en Cristo Jesús. Todo esto. O sea, ahí lo vemos. Toda una unidad maravillosa en toda la Escritura. ¿Cierto? Bien, ¿hasta aquí alguna intervención, alguna pregunta, alguna inquietud? Ok. Pasamos entonces al tema del arminianismo. Arminianismo, semipelagianismo y el énfasis humanista. Vamos a leer, acompáñenme a Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 27. Texto bastante conocido. Lucas 18, del 18 al 27. Es el encuentro de
Un joven rico con nuestro Señor Jesucristo dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Se pegó la hoja. Ya. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bien, aquí hay varias consideraciones que vamos a hacer. Pero primero, permítame preguntar, ¿cómo entendemos el arminianismo? ¿Qué es el arminianismo? ¿Alguno lo recuerda? ¿Cómo? Ajá, como si el hombre aporta en su salvación. Muy bien. ¿Algo más? Ok, ok. Sí, también. ¿Alguien más puede aportar algo? Bien, el arminianismo básicamente, bueno, vamos a hablar de eso posteriormente, pero el arminianismo y el semipelagianismo son dos caras de una misma moneda, básicamente. En uno, el hombre da el primer paso y Dios lo completa, y el otro es el inverso. Dios da el primer paso y el hombre lo completa. En el semipelagianismo, el hombre da el primer paso y Dios lo completa. En el arminianismo, Dios da el primer paso y el hombre lo completa. Eso por hacerlo muy, muy, muy simple, digámosle así. Pero básicamente digamos que eso es lo que nosotros entendemos. Más de un autor reformado ha dicho lo mismo. Todos los hombres nacemos arminianos. Sí, siempre creemos eso, de que tenemos que hacer algo para poder alcanzar a Dios. Algo. Y digo, siempre tenemos que hacer algo porque sea cual sea el planteamiento es el mismo. Ve, da el primer paso para que Dios te alcance o mira, Dios ya dio el primer paso, ahora te toca a ti dar el otro paso para alcanzar a Dios. Pero es exactamente lo mismo. Por eso hay tanto entendimiento dentro del catolicismo romano y el pentecostalismo. Usted lo lee básicamente, es la misma declaración. Usted lee el catecismo católico y va a encontrar las mismas formulaciones muy parecidas, muy cercanas en ese sentido. ¿Ya? Entonces, digamos que ese es el arminianismo. Este joven rico que aparece acá en la escritura, si nosotros lo traemos hacia el tiempo presente, es un perfecto arminiano. Piénselo. Es más, alguna vez dije que es el candidato perfecto para una iglesia arminiana. Si quien habla con él no fuera el Señor, sino un pastor de una de estas iglesias y sabe que es rico, de inmediato dice, qué candidatazo para la iglesia. Uno a y ya está pensando, a los 3 meses es diácono y a los 6 meses es pastor. Porque, mira,
¿Cuál es el respaldo que tiene este joven para presentarse ante Dios y creerse justo? ¿Ah? Que ha guardado la ley. Es decir, él está convencido en su mente, en su alma, que es un buen tipo, que es un hombre justo. Eso es lo que él cree. Y el Señor empieza justo por donde este hombre quería que el Señor empezara. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y todos los hombres hacemos esa respuesta hasta que Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero todos tenemos la misma inquietud. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ok. ¿Los mandamientos sabes? Claro, Señor. Y el Señor ni siquiera les dice los de la primera tabla. No le dice lo que les leí ahora, empezando por el tema de la idolatría, ni del día del Señor, ni de los falsos juramentos. Es más, ni siquiera les habla de uno de los de la primera tabla, el honrar a los padres. Nada de eso. No adulterarás, no matarás, no honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta más arrogante que se puede dar al Dios vivo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Arrogancia. No sé si fue Rabí Akiva u otro que al momento de la muerte agonizaba y señalaba con los 10 dedos. Y le preguntaban los que estaban con él: Rabí, ¿qué estás diciendo? Jamás he violado la ley, jamás he violado los 10 mandamientos. Y murió en ese convencimiento. Este joven estaba convencido de eso. Plenamente convencido. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. En nada se diferencia de alguno de nosotros al momento que nos encontró el Señor. Nos creemos siempre de mejor familia, mejor que los demás. Y el Señor ataca desde la misma ley, mostrándole la insuficiencia. Aquí hay una insuficiencia que no solo es ética y moral, sino espiritual. O planteémoslo al revés. No es solo la insuficiencia espiritual, tenía una insuficiencia ética y moral que él no había percibido. Necesito aclarar eso, ¿verdad? En la religión nuestra, aún en el cristianismo, hay un error común y es reducir la fe a lo ético. ¿Cómo me comporto? No, eso es una consecuencia de la obra de Cristo en nuestras vidas. Nuestro comportamiento se transforma cuando el Santo Espíritu de Dios transforma nuestro corazón, nos hace nacer de nuevo y empezamos a vivir diferente, ¿verdad? Eso es así. Pero a nivel espiritual, la fe es mucho más que lo ético, porque tiene que ver con la relación con Dios, tiene que ver con la fe que Dios nos da, con la obra del Espíritu en nuestro corazón y con otros muchos factores. La Biblia no solo habla de los elementos éticos, sí. Pero entonces el Señor hace un ataque desde lo ético y muestra lo irracional que es tratar de justificarse con Él desde lo ético. ¿Qué le dice? Una cosa te falta. ¿Y hacia dónde apunta? ¿Qué es lo que te falta? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la parte de la ley que estás violando? ¿Qué es lo que estás haciendo? La codicia. El hombre tiene una codicia, una avaricia única. Su confianza, su esperanza está en sus riquezas. Él cree que está relacionado con Dios por los bienes que tiene. Eso no es lo peor es que los discípulos, como vamos a ver más adelante, también van a tener una perspectiva parecida. Bueno, introduzcámoslo de una vez. Los discípulos, ¿qué es lo que le dicen? Y entonces, si no se salva él, que es rico, ¿quién podrá ser salvo?
Una cosa te falta. Ve, vende algunas cosas. Porque su paganismo, su idolatría, era tan grande que amaba hasta el último, hasta la monedita más pequeñita que tenía de sus bienes. Vende, y no le dice quédate, sino dalo a los pobres. Una sentencia bastante fuerte. Eso es el paganismo. Mire, ¿cuál era el ídolo de este joven? El dinero, Mamón, el dios dinero. Este era su ídolo. Para él no había nada más grande. Eso. De hecho, como decía, tal vez este hombre hasta creía que podía aportar al ministerio del Señor. Se fue. Este hombre estaba convencido seguramente que la salvación era fe más obras. Los que oyeron dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Y aquí viene una declaración tremenda. Por eso el Evangelio, la fe bíblica nos humilla tanto cuando la conocemos. Lo que es imposible para el hombre. No usa improbable, sino imposible. De ninguna manera. No hay forma. El arminianismo, el semipelagianismo como sistemas, como realidades religiosas, espirituales, están condenadas. Ahora, no estoy diciendo todos los arminianos se pierden y todos los semipelagianos, no. Porque yo les decía ahorita, dentro de los arminianos, incluso desde los semipelagianos, hay creyentes que han puesto toda su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Como decía un autor, un verdadero creyente, aunque sea arminiano, jamás dirá algo así como, Señor, gracias porque tú diste el primer paso y yo lo completé. Un verdadero creyente dirá, Señor, gracias porque me salvaste, porque me has redimido con tu sangre. O, miren, ¿usted sabe quién compuso Maravilloso es el Gran Amor? Himno 166 del Himnario Bautista. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. ¿Sí lo has escuchado? Lo compuso un arminiano. Y no falta el de nosotros que la lágrima le corre por acá cuando el coro dice, oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Un arminiano salvo por el Señor. El problema es creer que la fe más las obras producen algo. No, somos justificados por la fe, salvos por gracia en Jesucristo. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que el Señor hace. Arminianismo y semipelagianismo son humanistas y seguramente en algún momento vamos a ver algo sobre ellos. ¿Preguntas hasta acá? Bien. En tercer lugar, la fe reformada es la gloria de Dios para Israel. Hemos hablado sobre las perspectivas de la salvación, paganismo, primer sistema, arminianismo y semipelagianismo, el énfasis humanista, y ahora la fe reformada, la gloria del Dios de Israel. El texto base, Romanos capítulo 3, 21 al 26. Romanos capítulo 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Toda la obra en la salvación es de Dios. Toda la obra en la salvación es de Dios. Absolutamente todo. El apóstol Pablo ya antes en esta carta ha declarado que la justicia de Dios se manifiesta, en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios, y que es desde la fe y hasta la fe. Es decir, es un recorrido completo en donde Dios lo cubre absolutamente todo. Y es que no puede ser de otra forma, mis hermanos. ¿Por qué? Hemos hablado de la condición del hombre. En este mismo capítulo 3 de la carta a los Romanos, y ya lo vamos a volver a tocar en la elección, en el TULIC, la total incapacidad, con la incapacidad total del hombre, vamos a observar cómo la naturaleza humana, después de la caída, de la expulsión del Edén, todos estamos condenados, estamos bajo la misma condenación. Y allí no se trata de ser moralmente bueno, sino de la absoluta incapacidad de poder volverse hacia Dios. Ese hombre no puede ser, no puede por su propio medio y no quiere regresar a los pies del Señor. De hecho, yo no sé si a usted le ha pasado cuando está evangelizando a alguien que se encuentra con la famosa barrera de yo soy buen padre, buen esposo, buen hijo. Es una verdadera barrera en eso. Y tú le estás tratando de explicar y dices, Señor, ¿qué hago? Porque este tipo está convencido y lo único que uno puede hacer es darle los argumentos bíblicos, que son los únicos que pueden derribar toda fortaleza y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque no hay manera humana de a través de la argumentación derribarlo. A veces ocurre que le toca a uno, por ejemplo, lidiar con intelectuales. Y entonces uno usa un poco de apologética evidencialista. Y por ejemplo, los que les gusta la astronomía y todo eso y creen en una evolución del cosmos y demás, uno les explica el principio de la entropía, es decir, de que todo tiende del orden al caos y las personas se quedan como, sí, muy bien, o les trata de explicar lo absurdo de la teoría de la evolución de las especies, en fin. Y nada, no pasa nada. Y es cuando uno entiende que en esos corazones duros solamente entra el evangelio de Cristo por el poder del Espíritu Santo obrando en los corazones. Solamente, no hay otra. Toda la obra es de Dios. Toda la obra. Todo, no hay manera, aunque usted sea el mejor exponente de la palabra de Dios, usted no convierte a nadie. El que lo hace es el Señor. Cierto. Entonces, aquí vemos un concepto doble, pero un concepto totalmente claro que es la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano al entregar su gracia, Dios es soberano salvando. Dios es soberano en todo esto. Dios es soberano porque desde antes de la fundación del mundo escogió a los que iba a salvar. Y si no fuera así, no habría nadie salvo. Ahora, pensemos esto. Dentro de la perspectiva arminiana humanista y dentro del paganismo, en realidad Dios no es soberano. ¿Por qué? Porque requiere de que el hombre haga algo para poder salvarlo. En esas perspectivas. Es que tú tienes que, de hecho, vayamos al
al evento más común hoy en día dentro de cualquier iglesia arminiana relacionada con la salvación, el llamado al altar o la oración de fe. ¿A qué se acude realmente allí? ¿A pedir a Dios que salve? ¿O se está pidiendo que haya un movimiento de parte del hombre para ser salvo? Creo que es lo segundo, ¿verdad? Ven, haz esta oración, yo te recibo, yo te acepto. Incluso cosas que son contrarias a la Escritura, que pueden ser intuitivas, pero son contrarias a la Escritura. Porque lo que dice la Escritura en el capítulo 1 de Juan es que Cristo los recibe. No el hombre a Cristo, Cristo los toma para sí, mostrando su soberanía. O la mala interpretación que se hace de Apocalipsis 3:20, que todos la conocemos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y se usa eso para hablar del creyente, cuando en realidad eso es para una iglesia cuyo corazón es o está bastante endurecido. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que Dios es soberano en todo esto, en la salvación. Porque si Dios requiriera de nuestro permiso para obrar en nuestros corazones, jamás se lo daríamos. Jamás. Entonces, qué bueno que en esta perspectiva sobre la salvación, la perspectiva reformada, Dios es soberano. Pero también esta salvación, tenemos que decir, como leíamos acá, es para la gloria de Dios. Y esto es lo fundamental de todo. Todo lo que Dios hace, desde lo más grande hasta lo más pequeño, es para su propia gloria. ¿Qué es lo más grande que nosotros conocemos a nivel de objetos, de objetos astronómicos? ¿Qué será? Las estrellas hipergigantes, Westland 1.26 o BY Canis Majoris, alguna de esas. ¿Y qué es lo más pequeño que conocemos hasta ahora? Los quarks, las partículas subatómicas. Todo eso es hecho para la gloria de Dios. Todo eso. Pero sin duda, desde la percepción que tenemos, lo más glorioso, lo más maravilloso que vemos en la gloria de Dios es la obra salvadora en Jesucristo. No hay nada que supere eso. La obra de Cristo eclipsa absolutamente todo lo demás que hay en el universo. Es lo más grande que tenemos, la salvación y la gloria de Dios. El elemento más glorioso, la acción más maravillosa, la demostración más grande de sabiduría, como dice 1 Corintios capítulo 1, del 18 en adelante hasta el último del 2, es ese. La obra de Cristo, la sabiduría de Dios manifestada en la cruz, la aparente debilidad del Dios encarnado, es el acto de poder, de gracia, de soberanía más grande, de amor más grande que nosotros podemos ver bajo esta parte del cielo. Y qué hermoso que podamos tenerlo al alcance en la Escritura. Qué hermoso eso. Entonces, la fe reformada es lo que predica la salvación toda como una obra de Dios, la gloria de Dios manifestada, la gloria de Dios mostrada a los que hemos sido escogidos para salvación, no por nuestros méritos, sino porque Dios es bueno. Bueno, hablemos un poco sobre las perspectivas modernas y posmodernas y visiones sincretistas sobre la salvación. Y vamos a usar dos textos base. El primero se encuentra en Génesis capítulo 35, versículo 2. Génesis 35, 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Antes de que se me pase, porque a veces se me olvida,
Eh, este texto es bien, pero bien interesante porque refleja ese sincretismo existente, esa perspectiva falsa sobre la salvación que puede haber aún en personas que han sido llamadas para vida eterna y que deben dejar prácticas impías que traen de su vida anterior, de su vida pasada. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jacob? Yo creo que todos recordamos y tiene partes de la historia que son para retorcerse de la risa a pesar de lo terrible que son. Jacob se enamora perdidamente de Raquel. Dice que tenía bonita figura, era una mujer hermosa. Y Raquel, si nosotros vemos a Raquel y Lea, éticamente hablando, Raquel era terrible. ¿Se acuerdan el escándalo que le hace porque no tenía hijos? Dame hijos o me muero. ¿Yo acaso soy Dios que te ha negado los hijos, mujer? Solo por decir algo. Y cuando salen de donde su papá, de donde Labán, aquella mujer roba los ídolos de su padre, los esconde bajo tierra, ¿se acuerdan? En la carpa donde está, se sienta sobre los ídolos y miente. Una actitud así en Lea jamás la vimos. Luego, cuando Dios le quita el ídolo a Jacob, que se llama Raquel, le deja a Lea y entiende que la mujer enviada por Dios para él, la principal mujer, obviamente, es Lea. Y al final de sus días dice, entiérrenme junto a mi mujer Lea. Sí, pero en todo esto, lo que nosotros vemos es que, al igual que todo el pueblo de Israel, se atesoraban ídolos en aquella época. Había una visión sincretista de la fe. El Dios verdadero y otros ídolos que entran a formar parte de la religiosidad. Es una forma perversa de concebir la religiosidad y si no la religión. Y si no fuera por la gracia de Dios, nadie se salvaba. Dios es el que los limpia, el que les quita, el que los redime. Y por eso el llamado de Jacob como patriarca, como representante de aquella familia, delante del Señor, para que dejen todos los ídolos. Esa forma de idolatría, de paganismo, se llama enoteísmo, es decir, una visión pagana en donde se sabe, se entiende que hay un Dios verdadero, que es el Dios de Israel, pero se cree que hay otros dioses pequeños alrededor. Enoteísmo, otros le llaman mariolatría, pero también es. El otro texto se encuentra en Josué 24, 14 y 15. Ya han pasado ¿cuántos años? Jacob, hay una cautividad posterior que duraría 430 años en Egipto. Y luego de aquella cautividad, Dios liberaría al pueblo. Y mire lo que Dios a través de Josué, considerado un profeta anterior por los judíos, dice, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué estaba pasando aquí? Josué se los dijo porque sí, porque él sabía, como dicen algunos, que ellos iban a empezar a pervertir. ¿O no será que ya en Israel, en el pueblo de Israel que estaba en Canaán, habían empezado a pervertirse con los dioses de las tribus que habían conquistado y que habían empezado a mezclarse y con los dioses que habían traído de Egipto? Por el tiempo verbal en que está, me parece que ya había empezado la perversión.
de un pueblo que recientemente Dios le había dado la heredad, la tierra prometida, cumpliendo así la promesa que le había hecho a Abraham. Bueno, una parte de la promesa es la que tenía que ver con la tierra, porque la promesa tiene un componente espiritual muy grande, y era que en esa tierra se desarrollarían todos los eventos de la historia, los eventos finales de la historia de la redención dadas en Cristo Jesús. Pero en cuanto al componente temporal de la tierra, Dios le estaba cumpliendo en su totalidad al pueblo de Israel lo prometido. No es como dicen algunos de nuestros hermanos dispensacionalistas, es que a Israel hay que entregarle la tierra. Ya se la entregó, pero Israel la perdió por su infidelidad. Y eso es así. Entonces Dios no puede estar dando lo mismo, no. Hay una promesa mayor que es en Jesucristo. Entonces, es lo que había estado pasando. Aquí hay un sincretismo antiguo que es actual hoy en día. Y vuelvo y repito, mis hermanos, el Dios inmutable ordenará siempre ser adorado en exclusiva. Miren la declaración final de Josué, y debería ser la declaración final de cada creyente. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bien, la necesidad de la doctrina correcta para la práctica correcta. El texto base es Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué sentido está hablando el escritor acerca de conocimiento? ¿A qué se refiere? Creo que aquí hay un problema con nuestra mente occidental, ¿cierto? Y es el problema de conocimiento no es igual a entender algo de una manera intelectual y académica. A eso no se refiere. El texto griego nos da la idea mucho más clara de que el conocimiento tiene que ver con amor y relación. Es más, es comparado cuando se usa este término con la relación existente entre esposos y esposos que tienen mucho tiempo de casados. Hay veces que los esposos desarrollamos una serie de códigos entre nosotros que únicamente entendemos. Solamente con mirarse uno sabe qué está pasando, una frase, alguna cosa, el esposo entiende o la esposa entiende. Sí, ya se va acabando mejor dicho, el hombre va entendiendo lo que la mujer quiere y la mujer también va entendiendo. Se va acabando esa barrera entre no me entiende, no me comprende, no sé qué hace. Bueno, el entendimiento con el Señor apunta en esa dirección, de entender a Dios, de conocerlo en una relación de amor, en una relación clara. La vida eterna depende de eso, el conocimiento del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho por sus escogidos. En ese sentido, esta es la vida eterna, que te conozcan, que tengan una relación completa contigo. Al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso es tan importante el tema del conocimiento. No piense en el conocimiento únicamente en términos epistemológicos, sino en términos relacionales. Este es el punto. En términos del sacrificio perfecto de Cristo por su pueblo. Es lo que tenemos que tener en mente. Entonces, el conocimiento de Dios es la base para la salvación, conocer quién es Cristo. Y en este sentido también es bastante diciente textos como ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Nadie que no conozca a Dios, que les sea presentado a Dios, puede conocer a Dios, y si no puede conocer a Dios, no puede ser salvo. Allí está la respuesta a preguntas tales como
¿Qué pasa con los que nunca escucharon el Evangelio, que están por allá lejos? Pues obviamente el propósito soberano de Dios era no salvarlos. Eso se oye fuerte, pero es así. El propósito, no había propósito redentor en ellos. Bien, pero también el conocimiento de Dios Hijo como esperanza definitiva para la vida eterna. Conocimiento de Dios Hijo como esperanza definitiva para la vida eterna. Solo en Cristo hay salvación. Y es la noticia final, la noticia que todos los escogidos van a escuchar en algún momento, porque Dios así lo ha determinado, la esperanza en Cristo. Y es lo que estamos llamados a proclamar, porque para el hombre no hay nada más importante. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? ¿Es un problema político, un problema de desarrollo, un problema de carencia, un problema de carestías? No. El problema fundamental del hombre es el pecado y por lo tanto su alejamiento de Dios. Y la única felicidad posible para el hombre es ser reconciliado en Cristo Jesús. Miren, en la generación antediluviana, es decir, antes del diluvio, hubo un avance tecnológico sin precedentes en una de las dos líneas, es decir, en la línea de Caín por encima de la línea de Set. Hubo una línea de desarrollo tecnológico tremendo. Si usted se pone a leer los descendientes de Caín, usted va a encontrar grandes logros tecnológicos dentro de esa simiente, la simiente de la serpiente. Usted va a encontrar músicos. Ahora, no vayan a decir que no, que inventó la música. No. La música no la inventó nadie, la música existe. Música existe, la inventó el Señor. Pero la música, pues se pueden haber inventado los instrumentos musicales, la música no. La música no, la música viene de Dios. Se han descubierto los patrones de la música. Bueno, pero ahí en la generación de Caín, en la descendencia de Caín, se habla claramente de los avances tecnológicos, avances metalúrgicos, avances en construcción, muchos avances. Y esos avances fueron la gran parte de la perdición de ellos. Entonces, nuestro problema no es de más tecnología. Hoy tenemos toda la tecnología, bendito sea el Señor por la tecnología, pero la tecnología y la ciencia no es, en ninguna manera, no constituyen la solución para la esperanza del hombre, para la vida del hombre, la solución de los problemas del hombre. No. Ese grupo de personas, esos hombres, esa descendencia de Caín fue acabada en el diluvio. Y solo 8 de la descendencia de Set fueron preservados milagrosamente por el Señor. Fueron preservados. ¿Por qué? Dios los guardó. Necesitamos doctrina correcta para la práctica correcta de nuestra vida. Vamos a dejar hasta acá, vamos a orar y si Dios quiere, nos vemos mañana.